ya estamos nosotros. Entonces, profes, recomendaciones generales. Nos duró el envío. Y nada, nos va a acompañar de manera virtual. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Es psicóloga, es magíster en intervención de sistemas humanos, la profesora Milena Benjuren. ¿Cómo estás, profe? Bienvenida. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos estar siempre con los muchachos en los talleres, que ya vamos a adelantarnos al respecto. Nos acompaña también la docente Adriana Nieves, que es docente. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Merced? Bien, muchas gracias. Nos acompaña también el profe Carlos Serrano. Serrano, discúlpenme, Carlos Serrano, docente de educación artística. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo se Gracias por la encuentra? invitación. Artistas también nosotros, entonces un gusto tener un punto de vista artístico con todo esto que nos compete. Listo, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con el tema que me corresponde, quisiera que hagamos un ejercicio. Pues yo no puedo estar allá, no lo puedo comprobar, pero los profes y Juan y Aleja irán mirando si es posible. Quisiera que todos los estudiantes colocaran su teléfono en modo avión y lo guardaran durante lo que va a durar esta conferencia, que lo que yo voy a hablar va a durar 10 minutos a lo sumo. Quisiera que hagamos el ejercicio, que coloquen su modo avión y lo guarden. ¿Listo? Y la idea es que el tiempo que yo voy a estar hablando, traten de prestar la mayor atención tanto a lo que yo les voy a ir contando como a su cuerpo y a su respiración. En la medida de lo posible, que miren el video VIP, pues donde yo aparezco, miren a los docentes, se miren entre ustedes durante este tiempo que yo voy a hablar. ¿Listo? Ese es como el primer ejercicio que vamos a ir realizando. No sé si ya lo hicieron. ¿Me cuentas, Juan, por favor? Listo. La idea del ejercicio es que cojan su teléfono, lo coloquen en modo avión y lo guarden. Listo, perfecto. Y el resto del ejercicio es que estén atentos a lo que yo voy a decir, estén atentos a los profesores, estén atentos a sus compañeros, cómo reaccionan, qué hacen, cómo están hoy, ¿sí? Y que se miren entre ustedes mientras yo voy hablando. ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto.
Muy bien. La primera pregunta para empezar que les quiero hacer es una pregunta que se la van a responder de manera personal. La primera es que si ustedes en sus redes sociales alguna vez han recibido un comentario que los ha hecho sentir incómodos o que les dolió. Así el comentario haya sido, entre comillas, en broma. Entonces respondan interiormente esa pregunta. Y la segunda pregunta es si a causa de un comentario que los hizo sentir incómodos, incómodas, ustedes han borrado una foto, han borrado una historia o han borrado una publicación. ¿Listo? Si alguna de las respuestas en su interior fue que sí, entonces nos lleva a entrar en este tema que me corresponde, que es los malos comentarios y el uso inadecuado de las redes sociales. Y cómo eso está afectando nuestra salud mental sin darnos cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar esto. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué les hice hacer el ejercicio del celular? Porque vivimos conectados. De hecho, estamos conectados para poderme ver hoy, porque no pude estar allá presencialmente, ¿cierto? Estamos conectados. Hoy estamos conectados todo el tiempo. Y de hecho ya hay estudios que nos demuestran que nuestra cervix se está malogrando, se está dañando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos con la cabeza agacha mirando una pantalla, ¿cierto? Entonces ya empezamos a tener repercusiones tanto físicas y también mentales, que es hacia dónde vamos. La idea de poder desconectarnos este ratito, que no van a ser más de 10, 15 minutos seguramente, va a hacer que ustedes tengan la cabeza alta y estén observando a su alrededor, estén observando a los demás. Porque hoy estamos todo el tiempo en este aparato donde nos mostramos, donde nos comparamos, donde buscamos validación y también recibimos rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, las redes sociales y el Internet es maravilloso, es, desde mi perspectiva, es un invento que nos ha ayudado a acercarnos, que nos ha ayudado al aprendizaje, a la creatividad, al encuentro con otros, a conocer gente de otros lados, ¿cierto? Pero también, si no la sabemos usar, están empezando a dejar heridas invisibles. Las llamamos invisibles, pero realmente sí se pueden ver. Sobre todo nosotros los psicólogos, los neuropsicólogos, nos damos cuenta de las heridas que está dejando, sobre todo aquí, en nuestro cerebro. Físicamente, si hacemos un examen, nos damos cuenta que realmente tenemos afectaciones cerebrales y de eso es que les quiero hablar. Nosotros tenemos en el cerebro unas partes y estas partes que les voy a nombrar son pequeñitas y están cerca a un lugar que se llama el cuerpo calloso. ¿Qué pasa? Existe algo que se llama la corteza cingulada anterior, que es como larguita, ¿sí? Como larguita, como una gomita, digámoslo así, de esas gomitas que parecen como serpientes. Y está ubicada cerca al cuerpo calloso. Más abajo de ella está la ínsula y un poco más abajo está otra área que se llama la amígdala cerebral. ¿A qué voy con esto? Les quiero contar que cuando nosotros recibimos un dolor físico, cuando nos dan un golpe, estas partes del cerebro se activan y empiezan a generar repercusiones dentro del cerebro. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Se ha descubierto que cuando recibimos un golpe emocional, es decir, por ejemplo, un mal comentario, un rechazo, sobre todo en redes sociales, que es lo que hoy tenemos a la mano, ¿sí? Y que es donde más se fluctúan estas cosas, estas mismas partes del cerebro se activan y también están generando un daño allá adentro. Entonces, llegamos a pensar de que las palabras pueden doler igual que un golpe. O sea, esa frase que tal vez es cliché, que la usamos en diferentes áreas, en diferentes lugares, es real. Es real neurocientíficamente, neurológicamente. ¿Y a qué voy con esto? A que los neurocientíficos lo conocemos, lo conocen, entienden de qué va. Y las personas que crean los aparatos tecnológicos y sobre todo las redes sociales hoy en día conocen de este tema y lo tienen supremamente claro y saben qué necesita el ser humano para generar esas afectaciones en el cerebro, para generar dopamina y que la mayoría del tiempo nosotros estemos pegados a estos aparatos, a estas redes sociales, comparándonos, mostrándonos, buscando validación todo el tiempo y generando problemas de autoestima, generando problemas psicológicos, porque les interesa que nosotros de alguna forma estemos distraídos, distraídas ahí en esos aparatos. Por eso ellos lo crearon, ¿sí? Por eso ellos saben cómo funciona. Entonces, la idea de entender esto, porque yo considero que el conocimiento es fundamental para poder tomar medidas frente a las situaciones, siento que cuando uno entiende que hay una afectación, que no solo es algo que a uno le dice como la mamá, deje ese celular, ¿qué le está pasando? Usted solo está ahí metido.
es que realmente algo en nuestro cerebro está sucediendo. Entonces, frente a eso, podemos empezar a tomar medidas para no desconectarnos realmente del mundo, porque es paradójico, ¿no? Existe una conexión, hoy te conecta, el Internet te conecta, pero realmente lo que está haciendo es desconectarnos del mundo y de lo que pasa y de lo que acontece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre psicológicamente cuando esto sucede? Que ya les hablé lo que ocurre en estas partes del cerebro. Nosotros cuando recibimos un comentario, por ejemplo, si una crítica constante, un rechazo constante, unas burlas constantes, que tengo que borrar una foto porque no me veo bien, me tomo 100 fotos y las fotos no me gustan, le pongo mil filtros para que quede bien y poderla subir, pero es que ahí ya hay una imagen distorsionada de mí porque una cosa es lo que yo veo en el espejo todos los días y otra cosa es lo que yo subo a redes sociales. Entonces veo mi muro y está lleno de fotos súper chic, pero cuando me veo en el espejo la imagen ya no me gusta. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a tener autoimagen fragmentada, se llama eso. ¿Me escucha? Listo, perfecto. Bueno. Con esto a lo que voy es que las redes sociales nos están llevando a esto, ¿sí? Estar en modo alerta todo el tiempo, estar en hipervigilancia. Lo que les hablaba de la amígdala es una parte del cerebro que lo que hace es ella detectar el peligro. Entonces, la idea es que mantenerla tranquila, calmada, o sea, no todo el tiempo nosotros estamos en modo alerta. Pero hoy en día, como estamos tan, sí, frente a estas redes sociales que nos mantienen en modo alerta, la amígdala está despierta todo el tiempo y está en hipervigilancia. Y esto lo que está generando es baja autoestima y desregulación emocional. No podemos controlar las emociones, ¿sí? Y entramos, por ende, por el tema de la comparación en redes sociales y demás, a una fatiga emocional digital. Entonces, la idea de esto, de esta pequeña conversación, intervención rápida, es que empecemos a pensar qué es lo que está pasando con nuestras redes cercanas, cuáles son los comentarios que estamos haciendo a otras personas, qué comentarios nos están haciendo a nosotros. Y si realmente lo que nosotros comentamos, enviamos, compartimos, está sumando, está restando. Si yo tuviera esa persona frente a mí, realmente diría esas cosas. ¿Y qué sentiría yo si realmente alguien escribiera eso de mí? ¿Vale? Las redes sociales necesitan responsabilidad, necesitan asumir las consecuencias. No solamente están aisladas, no están allá, realmente nos están afectando. Y entonces lo que consumimos y lo que decimos en el mundo digital debe tener muchísima responsabilidad. Muchas gracias. Una división, hay una especie de bipolaridad. Para la profe Milena y para la doctora Mafe. Ya, estoy acá. No sé si la profe va a hablar, perdón. Sí, claro que existe una afectación. Voy a poner un ejemplo. Existe una parte del cerebro que se llama el homúnculo cerebral. El homúnculo es el que permite hacer como un mapeo del cuerpo y vernos y percibirnos. ¿Listo? Cuando el homúnculo, digamos que está normal, entre comillas, la palabra normal, pues nosotros nos percibimos realmente como nos vemos en el espejo, nos sentimos así, ahí, check. ¿Qué pasa cuando existe un problema alimenticio? Sí, por ejemplo, no sé, la anorexia, la bulimia. Cuando existe esto, existe una autoimagen fragmentada. ¿Por qué? Porque en el homúnculo cerebral, entonces ese mapeo, hay una alteración realmente neurológica que hace que las personas, por ejemplo, no sé, tienen X peso, se vean de una manera más grande. Entonces, no sé, voy a decirlo entre comillas.
usar las palabras que cotidianamente usamos, ¿no? Me estoy viendo muy gorda o me estoy viendo muy delgada, entonces yo necesito dejar de comer o voy a vomitar o sí, entonces cuando existen estas alteraciones a nivel cerebral, existe una autoimagen fragmentada porque pues pasa que uno le dice como a la persona, pero es que no, no estás así, yo no te veo de esa manera, nos dicen, ¿no? Y uno es como, no, yo me estoy viendo mal, mírame estos brazos, mírame estos cachetes, mírame. Hay una distorsión neurológica. Y esto mismo pasa hoy en día con las redes sociales. Hay la autoimagen fragmentada. Entonces empiezo a tener problemas, o digámoslo así, o repercusiones mentales, porque es una cosa lo que yo estoy mostrando en las redes sociales, que de alguna forma es como que yo le dije a mi cerebro, así es como yo me veo, así es como el mundo me está viendo, esa soy yo. Y ¡pum! Veo el espejo y no es. Entonces empiezo a tener estos problemas y estas imágenes alteradas tanto como pensamos, con lo que sentimos y cómo nos estamos relacionando con el mundo. Yéndome a lo que dice la doctora, y es esa forma como yo empiezo a establecer las relaciones con el otro, parte de cómo yo me percibo. Si yo percibo que tengo una baja autoestima, permito que los otros vulneren mis derechos, no sé poner límites claros cuando estoy estableciendo una relación. Entonces también es importante hacerle caer en cuenta a los jóvenes de este colegio y en general a la comunidad que el uso de redes sociales altera tanto mi autoimagen porque yo también veo que todo el mundo quiere cumplir con un estándar o con un estereotipo que la sociedad establece. Y realmente la riqueza de nuestra comunidad es respetar la individualidad y la personalidad que cada uno construye. Finalmente nosotros en el colegio lo que queremos es que todos tengan una formación tranquila, una formación académica estándar y también que lo podemos denominar ser buenas personas, pero ser respetuosas, colaboradoras, que cuiden el medio ambiente. Entonces para nosotros es más importante entender que ustedes deben respetar tanto en lo virtual como en lo presencial, porque hay una imagen que se construye en redes sociales, pero que sea una imagen congruente con lo que ustedes en persona. También pues agradeciéndole a todos los niños del colegio que están atentos a esta conversación. Ok, bueno, para abrir la conversación con la profe Adriana y con el profe Carlos, quisiera saber primero cuál es su percepción frente al uso de las redes sociales. Visto desde el salón de clase, visto desde ustedes como padres de familia, si lo son, como miembros de la comunidad en general. Bueno, pues yo sí creo que no necesariamente se tienen que satanizar todo el tiempo, ¿no? Porque también puede ser un instrumento muy bueno para trabajar, puede contribuir también a que los chicos adquieran un nuevo conocimiento. Yo siento que cerrarnos a la banda de que no pueden existir, pues ya están, ya no vamos a poderlo evitar. El punto es enseñarle a los estudiantes cómo abrir nuevas posibilidades con las redes sociales, cómo aprender, obtener nuevos conocimientos. Yo sobre todo a los chicos más grandes les digo que hay que educarlas, ¿sí? Si yo educo mi TikTok para que siempre me llegue cierto contenido, pues ese es el contenido que me va a llegar, pero si por el contrario yo empiezo a vincular otros contenidos, pues poco a poco, si bien es cierto, los chicos hoy en día no es que lean mucho, entonces de pronto alguna curiosidad va quedando si llega una información pertinente. También hay que enseñarles también a revisar qué tipo de información les está llegando, si esa información es válida, si es falsa, porque circula mucha información errónea en las redes sociales. Entonces yo sí creo que no necesariamente las tengo que satanizar, pero sí darles herramientas a los estudiantes para que se enfrenten a ellas todos los días, también para que las utilicen perdone la redundancia, como una herramienta se apropien de ellas como una herramienta de trabajo y que les puede abrir un nuevo panorama, porque muchas veces mi generación probablemente creía que definitivamente había que erradicarlas. No, yo sí no creo que hay que erradicarlas, ya estamos ahí es que aprenderles a dar un uso adecuado. Digamos que dentro de la dinámica del foro anterior, el profesor de filosofía nos planteaba el hecho de que la historia se va repitiendo, ¿no? Lo mismo pasó cuando el radio, cuando llegó el radio y existía el periódico. Entonces, no sé si recuerdan ustedes, chicos, una frase que les dijimos durante la instrucción de los talleres, y es que toda herramienta tiene el potencial uso de un arma.
pero no porque un martillo se puede utilizar para romper un cráneo, vamos a dejar de utilizarlo para clavar un clavo, ¿no? Maestro Carlos. Bueno, la percepción sobre las redes sociales como ente social que soy, yo diría que las redes sociales han existido siempre. La diferencia que presentamos hoy día es que nos referimos a las redes virtuales cibernéticas o virtuales. Pero siempre hemos tenido redes sociales. El ser humano se ha construido a partir de esas conexiones sociales. Hoy en día tenemos estas redes sociales que pululan en la red, en el ciberespacio, y son mucho más ágiles, son mucho más efectivas, la información corre con mayor celeridad, con una celeridad vertiginosa, tienen un potencial muy fuerte para comunicarnos, para convocar desde cualquier punto del mundo, y eso es algo sorprendente para los que no nacimos dentro de este auge del ciberespacio. Es algo que nos sorprende cómo desde un lugar tan remoto como Vladivostok o Moscú se puede convocar una marcha aquí en Colombia, en un barrio, en una ciudad. Y yo diría, uniéndome un poco a lo que ya han dicho todos, que es una herramienta muy poderosa y con un doble potencial. Tiene el potencial de ser altamente beneficiosa, pero también tiene el potencial de ser altamente perjudicial, dependiendo de cómo nos proyectemos en ella de manera ética, conforme a los valores que tenga cada quien. Y yo pienso que es una cuestión de educación, y como todo. Creo que en un principio las redes sociales fueron muy polémicas, hubo muchos conflictos. Sin embargo, tengo yo personalmente la percepción de que a medida que avanza el tiempo, como que se va depurando y como que las personas que intervienen en ellas van moderando también sus interacciones y se van comportando de una manera muy similar, cada vez más similar a como lo harían en el mundo físico. Van adoptando un comportamiento en el mundo virtual que cada vez se va acercando más al comportamiento en el mundo físico. Sin embargo, no creo que eso sea por estar regulado, por una autorregulación. Creo que también eso obedece a que ya ha habido algunas estrategias para moderar, para vigilar, para canalizar el accionar dentro de ellas. A individuo, creo que las personas se van educando cada vez más para interactuar en ellas. Un poco preocupante puede ser que se le está dando demasiado peso a esa vida virtual y socavándose un poco la vida física, lo que llamaríamos la vida real. Eso es y tomar en cuenta. Ok, profe. Adelante, profe Milena. A lo que han dicho nuestros compañeros, también es importante mencionar que ante la Ley de Infancia y Adolescencia y el código que rige todos los manuales de convivencia de las instituciones a nivel nacional, cualquier niño menor de 14 años no debe tener redes sociales, ¿sí? Eso se hace bajo el uso y el adecuado manejo que se le dan los padres. Después de los 14 años, se supone que nosotros por ley, hombres, mujeres, niños, niñas, como nos estemos identificando en este momento, tenemos que responder, que es la consecuencia de la que nos habla la doctora, sobre lo que manejamos en redes sociales. Tengamos presente que redes sociales no es solo estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, sino también el uso de esos juegos en línea que muy seguramente está de moda ahora entre todos los adolescentes. Por eso es importante hacerles entender que lo que yo hago tiene una consecuencia lógica tanto en mi vida por redes sociales o en mi vida cibernética como en mi vida cotidiana. Y que esas consecuencias sí o sí, buenas o malas, también trascienden a mi núcleo familiar o en mi núcleo escolar. Digamos que el día
¿Existirá una regulación para ello? Pues yo creería que de pronto sí, pues si ya existe moneda virtual, cada vez como que nos vamos acercando a ese tipo de cosas, o sea, no veo que sea tan lejano, ya estamos viendo cosas que se mueven de los estados en las redes, ¿sí? Por ejemplo, se toman decisiones buenas, malas o regulares, lo que está pasando en este momento con Donald Trump y Petro. Todo lo que se está diciendo ahí son decisiones que están afectando ya a los estados. ¿Sí? Entonces puede pasar que hayan de pronto pequeñas comunidades que terminen siendo de alguna forma un estado ahí. O sea, esas cosas que uno veía de pronto en las películas y parecían tan fantasiosas, yo siento que ya estamos empezando a ver cositas, pequeñas cositas de esas en lo que se mueve en las redes sociales. En la información y las decisiones que muchas veces toman los estados con cosas que se mueven en las redes sociales. ¿Sí? Yo siento que incluso, así como les decía, no, todos lo satanizamos, ¿no? Pero también se están moviendo cosas muy interesantes. Creo que Carlos lo decía, lo de las marchas, por ejemplo, con el tema de, bueno, sin entrar a polemizar ahí, con el tema de Palestina. Entonces, mucha gente ha conocido qué es lo que está pasando allá, porque ya tenemos una visión más cercana de muchos hechos que probablemente antes nos enterábamos por la visión de un noticiero, por la visión de un canal de televisión, pero hoy tenemos muchas visiones del mismo tema moviéndose en el mundo. Entonces, yo sí creo que, o probablemente, quien nos dice que ya no lo hay, no lo conozco, pero probablemente puede haber algo de eso ya. Okay, yo creo que sí, desde el Silicon Valley. Ah, bueno. Sí. Ah, sí, Silicon Valley, que es... Sale a bolsa y rompió Y Google. bolsa. Google también. También ¿no? viene. Nosotros tenemos un pirata de Silicon Valley en Colombia. De alguna manera, no sé, de pronto me lo puedes responder. De pronto los juegos que hacen los chicos también puede ser parte de esos nuevos estados que se pueden estar construyendo. Los juegos donde los chicos asumen un rol, los Fortnite, y además Yo creo que uno de los efectos negativos es que hay mayor resistencia a buscar esas redes humanas. Entonces toda la interacción se da a partir pues, del celular. Entonces se pierde el placer de conocer al otro, de entablar una comunicación, el contacto físico. Eso hace que de ahí en adelante se deshumanice y los niveles de violencia van a incrementarse, ¿sí? Entonces va a ser más difícil empezar a interactuar. Una estrategia de promoción y de prevención frente a eso significativamente es el trabajo en sí, en sitio, que es lo que hicieron ustedes
los niños del colegio, que es aprendernos a educar, un trabajo con familias también, porque como familia también debemos aprender a educar y a no delegar la responsabilidad de educar a sus hijos en pautas de crianza en el colegio, porque hay cosas y hábitos que se aprenden desde casa, ¿no? Y es ahí en eso más fino y en eso más íntimo donde el ser humano se enaltece. Y lo siguiente es que de una u otra forma el mismo Estado debe generar medidas de atención para regular todo este proceso, que es lo que hablábamos de cómo va a ser esa ciudadanía digital en unos 10 años y que ya esta generación va a ser activa en ese proceso. Bueno, pues desde el área de ciencias sociales hay muchísimas cosas positivas, lo que yo les decía inicialmente, de cómo yo puedo educar mis redes sociales para obtener buena información, que tiene que uno ser muy cuidadoso porque hasta uno que algo maneja y lo logran confundir y enseñarse uno a verificar la información por diferentes medios. Me parece que eso es muy importante cuando habla Milena de las nuevas ciudadanías, es cómo esa información... Regálame silencio, porfa, los que estamos en vivo, qué pena. Los que estamos en vivo, regálenme silencio, porfa. Qué pena, profe, adelante. ¿Cómo verifico la información que me está llegando, no? Nos están bombardeando de millones de información. ¿Cómo empiezo a ubicar qué información priorizo, qué información me sirve y qué información probablemente me está tratando es de manipular? Que ahí hay un tema fuerte que me parece que es lo difícil, es entender dónde hay manipulación, dónde quieren sacar provecho de mí en algún momento dado, o de mi grupo con el que yo trabajo. ¿Cuál era la otra parte? ¿Cuál era lo negativo? No, ya entendiste las dos, que la primera es como, o sea, los efectos que tiene y la manera de mitigarlo. Sí, y de pronto la manera de mitigarlo en el aula, insisto, es comenzar a veces a utilizarlas dentro del aula para conseguir buena información, ¿sí? Cómo mostrarle, por ejemplo, a los chicos se les puede mostrar, miren, este influencer está hablando cosas, por ejemplo, nosotros tenemos en 11, teníamos una página que seguíamos, Política para Políticos, donde le van mostrando a los chicos de manera mucho más fácil, digerible, temas que para los chicos son mucho más complejos. ¿Cómo se llama la página? Político para Políticos, una de muchas, ¿no? Listo. Pero seguimos varias donde hacemos revisión de temas de economía, de política, que son más digeribles para los muchachos, porque también toca empezar a hablar con el lenguaje muchas veces de ellos. Exacto. Bueno, desde el área de artes, desde un enfoque de lo que es el arte, pensaría que las redes sociales ofrecen a nivel de difusión, a nivel de compartir y de dar a conocer la producción individual, es algo positivo, porque se puede dar a conocer y se puede exponer frente al mundo, a esa gran una plataforma mundial, para que una persona exponga sus medios de expresión ante el mundo, y muchos han tenido éxito. Un influencer es eso, básicamente él se expresa y impacta, puede impactar, puede llegar a tocar esos códigos universales que son parte de la empatía por el hecho de ser humanos. Y puede lograr conectar a un nivel muy amplio o incluso un nivel bastante grande fuera en el ámbito internacional, que eso se ha hecho. Y eso me parece muy positivo porque es como una democratización del arte, de la información y de la expresión. Y por suerte veo que tiende siempre a ser positivo. Positivo en el sentido de todo aquello que nos beneficia y que es proclive hacia la construcción, no hacia la destrucción. Hacia lo bueno, que sabemos que lo bueno y lo malo son temas que pueden ser ambiguos y debatibles, pero creo que sí hay unos patrones universales de lo que es bueno y de lo que no es tan bueno. Y creo que es universal. Lo que propende a la vida, a la construcción,
al mejoramiento interno, al hacernos sentir bien, eso es positivo. Y lo otro es lo negativo. Entonces creo que en ese sentido es estupendo, son estupendas las redes sociales. Cosas que encontraría un poco polémicas, aquello del criptoarte, aquello de que me puedo apropiar muy fácilmente de lo que hizo otro y medio modificarlo sin mucho esfuerzo y presentarlo como propio. Se pierde mucho, se pierde una cosa muy básica, que es la interacción del ser humano con el material, porque nosotros el arte no lo apreciamos solo con los ojos, y digamos que la virtualidad nos aboca a eso, a una apreciación eminentemente visual. Puede sonora también, ¿no? Un poco sonora también, pero nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos de otras sensorialidades, del tacto, del olfato, que todo eso tiene que ver con la apreciación artística. El olfato también interviene, e incluso el gusto, muy conectado al olfato. Tenemos herramientas que replican la manera de pintar al óleo, tal cual. Y hay artistas que lo hacen, y hacen arte virtual, lo llaman el criptoarte, se supone que es una obra única, al estilo de una criptomoneda, tiene los códigos, viene codificado como una criptomoneda y se puede vender a precios muy altos, millonarios. Pero en mi opinión eso deja relegadas otros valores muy vivenciales, muy humanos, relacionados con la sensorialidad, porque el ser humano aprende con todos sus sentidos. Hace poco Yo Skynet, creo que se llamaba la pensaría, sí, claro, yo en el Silicon Valley veo un prototipo de Skynet, de Terminator. Y en la medida en que nosotros, yo lo veo de esta manera, en la medida en que nosotros nos hacemos más dependientes de la máquina, estamos cediendo el espacio humano a la máquina. No sé qué tan inevitable pueda ser eso. Hay muchos planteamientos en pro y en contra. Algunos dicen que el ser humano debe ser práctico. Entonces, si hay una calculadora que suma y resta y multiplica rapidísimo, ¿para qué me voy a matar aprendiéndome las tablas? Algunos hacen esos planteamientos, ¿no? Eso es hablando de una simple calculadora. Ahora, si llevamos eso al nivel de la inteligencia artificial y todo esto que se está hablando y que ya se está proyectando por Elon Musk y otros que son los propulsadores de la inteligencia artificial, como implantar un chip en el cerebro que ya el ser humano no tendría que buscar ni escribir para hacer una búsqueda, sino solamente pensar, y los impulsos cerebrales le enviarían esa respuesta, ese mensaje, y de inmediato la respuesta. Si nosotros vemos, por ejemplo, el
el audífono que ya salió, que ya es un hecho, el audífono que traduce de inmediato de 100 y pico de idiomas, y no es ni tan costoso. Y tú hablas y tu voz sale con tu voz, pero en el idioma que esté hablando el interlocutor. Sin irnos tan lejos, el celular que tiene enfrente Exacto. tiene esa función. Estaba pensando Exacto. en eso. Ese celular Algo tiene IA, Exacto. está integrado con Si Gemini. nosotros vemos eso, si nosotros vamos dándonos cuenta de que la dependencia de la máquina se va haciendo cada vez más, mayor y mayor, y que nosotros no lo criticamos, no lo adoptamos con un criterio, valga la redundancia, con un criterio crítico, sino con un criterio de satisfacción de una necesidad o de una búsqueda de autocomplacencia inmediata. Y no abordamos una criticidad, no tenemos una postura crítica sobre eso. Creo que eso puede llegar a ser devastador y no en mucho tiempo, sin querer ser tampoco catastrofista, ¿no? Se ha hablado mucho de que la IA dentro de la virtualidad es como una bestia que se ha soltado. Y se ha soltado desde las empresas privadas, porque es una iniciativa privada, donde lo que importa es el consumo. Y se suelta, y mientras esté libre con tal de que genere ingresos, no importa. Pero han surgido algunas otras posturas sobre la necesidad de que el Estado como tal, o un Estado, asuma y controle esa bestia que se ha soltado, y que no sea tanto ya desde la iniciativa privada, sino que haya una intervención del Estado como entidad pública para regular esa situación de la IA, de la bestia soltada al mundo. Postura que me parece sensata, pero tenemos el problema de que es algo internacional y cada Estado tiene sus propias leyes. Para que eso se dé, tendría que surgir dentro de un Estado virtual, un Estado red social que lo haga, que creo que sí lo hay, y creo que sí hay prototipos de eso. Desde el mismo momento en que ya usted ve que cuando usted quiere entrar a una página o quiere hacer parte de una red, le pide ciertas restricciones, les pide que autorice ciertas cosas. Ya hay una cierta normativa que se va haciendo como internacional. Sin contar que las redes sociales están homogeneizando el pensamiento y la percepción de lo estético. Y lo está haciendo homogéneo a nivel mundial. Y va a terminar cambiando costumbres, leyes. Yo creo que tiende sí a una unificación todo eso. ¿Algún otro que quiera aportar? Dale. También siento que de alguna manera la IA, lo que dice Carlos, es una bestia que si no empezamos por entenderla, probablemente los que sí logren entenderla son los que van a empezar a manejar muchísimas cosas a nivel económico, político, social. Y por ejemplo, cuando uno mira cuál es la función de las redes sociales, los creadores de esas redes sociales saben perfectamente cómo funcionamos nosotros. Y si yo no tengo ese sentido crítico, probablemente van a superar lo ético, lo moral, ya lo están haciendo. Ya están superando esa parte ética, ya están superando esa parte moral. No interesa, por ejemplo, escuchaba hace poquitos días cómo la inteligencia artificial, un chico lo volvió su psicólogo. Y este chico termina suicidándose, entonces dicen, luego la IA no tiene unas restricciones donde probablemente le debe decir que consulte con un profesional. Pues sencillamente en algún momento se desató y el chico terminó tomando una decisión de esas. O sea, no hay un componente ético y moral muy, muy delicado dentro de la inteligencia artificial. Nosotros como maestros, ¿qué nos ha tocado hacer en este último tiempo? Es muy, muy particular, pero si usted ve en muchos colegios dijimos no más celulares, prohibidos los celulares, porque estamos evidenciando que los chicos absolutamente todo lo quieren copiar desde ahí. Y cuando uno los pone a escribir ellos solos,
uno se da cuenta que tienen muchísimo potencial, pero el que no logre entender ese potencial probablemente va a ser dominado por esa bestia que ya está ahí y que va a hacer que usted probablemente se quede entre los que nunca van a querer salir de ahí y están ahí sometidos, o otros por el contrario que tienen un sentido más crítico y que probablemente van a pelear contra esa bestia que ya está ahí. Maestra. Estaba Milena. pensando que esto nos da espacio para sentarnos a pensar otras formas de abordar el conocimiento y el abordar la parte educativa. Se me va la palabra, hay una parte de la ética que se maneje en redes sociales, que es la que se encarga de estudiar cómo la construcción o la elaboración del desarrollo moral de los adolescentes y de los adultos se ve reflejada en cómo interactúan en las redes sociales. También es importante decirles a los niños del Colegio Atenas que contamos con su silencio y su colaboración en esta experiencia, que también es una experiencia de innovación para nosotros, que es vernos, digamos que en un canal digital. Y también, pues, todo eso lo lleva a uno a sentarse a pensar cómo docente se vuelve un reto. Aprender a educar, porque finalmente siempre van a haber personas que necesiten aprender a leer, a escribir, pero cómo ese modelo pedagógico va a tener que irse transformando, utilizando la tecnología sin satanizarla. Ok, bueno. Desde el punto de vista de la producción humana, yo pienso que la virtualidad no va a reemplazar nunca el valor del humano, mientras la humanidad prevalezca. Si llegamos a ese nivel de apocalipsis donde la máquina llegue a reemplazar al hombre, bueno, ya eso sería otro asunto, ¿no? Pero mientras seamos humanidad, ninguna obra de arte generada artificialmente va a reemplazar a lo humano. Y yo podría colocar muchísimos ejemplos del por qué. Cuando apareció el fonógrafo, que lo patentó Edison, los artistas pensaron que los cantantes se iban a acabar, que ya no iba a haber canto, ya no iba a haber cantantes famosos, porque nadie iba a contratar cantantes, porque todos iban a colocar un disco de acetato. Y no ocurrió así. ¿Qué ocurrió? Que se valorizó muchísimo el actuar humano, el canto humano. Nosotros podemos escuchar una melodía de piano, pero ver
a la persona en vivo tocándolo, siendo ágil, usando su corporalidad, su destreza con los dedos para tocarlo, eso todavía descresta muchísimo más, perdón por el término de descrestar, ¿no? Descresta, nos impacta muchísimo y de una manera muy diferente a escuchar una canción en el iPad, en el computador, en un parlante. La sensorialidad, el hecho de estar en un espacio real no es igual a estar en un espacio virtual, ni siquiera con estos lentes que usamos, estos lentes de VR, ¿no? Sí. Ni siquiera con eso, que puede ser muy impactante, sí, pero la realidad sensorial a partir de nuestra propia biología es algo que mientras seamos humanos no puede ser, a menos que nosotros mismos nos neguemos a ser humanos, y no creo que voluntariamente lo hagamos. Inconscientemente de pronto lleguemos a eso si no somos críticos, si no entendemos y si no adoptamos una postura crítica frente a esta avalancha de virtualidad, de cibernética y de inteligencia artificial que viene. Pero mientras seamos seres humanos, la producción humana va a tener mucho valor. Una mochila hecha por un arhuaco, sabemos que se hacen unas en China, sabemos que se hacen unos sombreros volteados que vienen de China, pero el sombrero original, el que hacen aquí y allá, ese sombrero es, al contrario, creo que ahora es más valioso que antes. Entonces, creo que puede ser un llamado, la virtualidad puede ser un llamado a que se valorice, si lo sabemos hacer, a que se valorice el hecho de ser humanos, de que somos seres humanos, de que estamos en este mundo y que tenemos conciencia de nuestra existencia. Y mientras tengamos esa conciencia de existir, es que nos hace ser humanos, creo que lo que hagamos, lo que produzcamos humanamente, nunca dejará de ser valioso. Al contrario, se valorizará más. Soy positivo en eso, acepto. Soy optimista en eso. Le acompaño, maestro. Pues yo creo que lo que dice Carlos, cuando llegan cada elemento nuevo, nos asustamos y pensamos que eso nos va a acabar. Yo sí creo que los seres humanos tenemos un componente allá que nos hace necesitar de ese tipo, el arte, por ejemplo, es una necesidad de expresar muchas cosas que estamos viviendo a diario. Y probablemente a veces no lo valorizamos, pero cuando estamos en crisis, el arte siempre está ahí para mostrarnos lo que podemos ser o lo que de alguna manera somos. Entonces hay historias muy valiosas donde un mural pintado de manera espontánea durante una protesta puede significar muchísimas cosas. Entonces yo sí siento que los seres humanos sí necesitamos de esa parte de humanizar ese tipo de cosas. Todo no se va a perder, van a haber épocas de crisis, pero yo creo que ciertos humanos siempre van a querer saltar allá y volver a retomar cosas que estaban del pasado y que son necesarias para no dejarnos deshumanizar, porque eso es lo que buscamos, no deshumanizarnos. Y pues los seres humanos, ahí vamos a estar siempre, siempre alguien, no todos, pero alguien va a estar ahí para mostrarnos ese camino y no perdernos en todo esto. Hay cosas muy interesantes que la gente sigue haciendo y luchándosela y guerreándosela, pues porque todavía creemos que en la humanidad se puede confiar y tenemos ese espíritu humano allá guardado. Yo creo que por más salvajes que estemos en un momento, en las guerras, cuando están en las guerras es cuando más sale esa humanidad de algún sector, de algún grupo, de alguna persona. Yo pienso que la IA no, o sea, aparte de favorecer en el arte, igual va a ser una revolución para mejorar la calidad de vida tanto en la salud, en la educación, en las finanzas, no sé hasta qué punto, pues porque nosotros somos una sociedad, pero creo que ayudará a mejorar la calidad de vida de nosotros, detectar una enfermedad antes de que genere algún trastorno, una cosa más grave. Entonces la IA sí pienso que es positiva y es un avance para la humanidad. Bueno, para cerrar,
¿Alguna reflexión que queramos dejar para la gente que nos ve en el en vivo y para la gente para sus estudiantes, para la gente que vea en la posteridad esto? Y sumo lo que dice la profe, espero que esta conversación quede obsoleta, nos quede obsoleta en el futuro y eso nos dará un poco la razón de lo que hemos dicho frente al panorama positivista que vemos de la situación. Entonces me gustaría que cada uno diera como alguna reflexión antes de finalizar y les tenemos una sorpresita. ¿Quién, yo? Maestro Carlos, bueno, adelante. Bueno, una reflexión final va acompañada de una invitación, ¿no? A todos, sobre todo ustedes, los jóvenes, los que están aquí como la vanguardia de este auge tecnológico en el que nos encontramos. Y es, si somos seres humanos, somos empáticos. Eso es lo que nos permite disfrutar del arte, la empatía que podemos sentir hacia otros. Nunca debemos trabajar en eso. No debemos dejar que, pienso yo, ¿no? Discúlpenme, ¿me podrían regalar un poco de silencio, jóvenes? Gracias. Les agradezco. Nunca debemos perder la empatía. Yo, que los conozco, me he dado cuenta de cuán empáticos son ustedes, de cómo en un momento determinado y en una circunstancia determinada, uno se identifica con él, con aquel, y en general siempre esa empatía va en un sentido positivo, que sentimos y somos capaces de colocarnos en el lugar del otro. Eso no lo puede hacer una máquina, lo puede simular la inteligencia artificial, sí, pero por la alimentación que el mismo ser humano le da, que es el creador de los, ¿cómo es que se llaman? Los algoritmos. Si el ser humano crea esos algoritmos, la inteligencia artificial los simula, pero realmente no lo siente porque no es un componente biológico, es un componente electrónico de silicona, de transmisores eléctricos. Nosotros sí somos capaces de sentir empatía. Y mientras sentamos empatía, seremos capaces de ser inteligentes. Porque es esa empatía y ese hecho de ser humanos la que nos brinda la necesidad de representar, de proyectarnos en otros, de ser creativos y de socializar. Necesitamos esa socialización humana. La inteligencia artificial es una herramienta. Las redes sociales son una herramienta para ayudarnos a mejorar. Veamos en esta interconexión que tenemos hoy en día con el mundo, cómo el ser humano, cómo las barreras se van diluyendo, cómo los idiomas se van interconectando, cómo un chino o un japonés hoy en día se nos hace más cercano, ya no nos parece algo exótico. Nos vamos encontrando en la humanidad, nos vamos encontrando en ser seres humanos. Aprovechemos eso y tomémoslo desde allí para valorarnos a nosotros mismos, para darnos el valor y el puesto que merecemos en el mundo, darnos cuenta que somos parte de ese género humano y que somos iguales a cualquiera de los que habitan en el globo y que tenemos esa misma dignidad y esos mismos derechos y esas mismas potencialidades que puede tener cualquiera. No hay dioses, no hay más grandes, todos somos humanos y todos somos valiosos. Que todo este auge virtual nos enfoque hacia allá y que no perdamos nunca la humanidad y no cedamos nuestra inteligencia natural a la inteligencia artificial. Que nos ayude, pero que no nos desplace. Gracias, maestro Carlos. Pues yendo por el mismo sentido de lo que habla Carlos, es que no pierdan el sentido del humano y no sigan buscando la felicidad en esas cosas que a veces no son reales. A veces la felicidad está en admirar unas flores, en pasear,
en comer rico, en disfrutar de una buena compañía presencial. Entonces, mientras no perdamos el gusto por esas cosas, probablemente estamos salvados. Gracias, profe Adriana. Yo creo que una conclusión es que el respeto y el reconocimiento del otro es lo que hace que seamos una comunidad, ¿sí? Para todos los seres humanos. Los derechos, el garantizar los mínimos de agua, de alimento, de interacción social, de regulación, es lo que nos permite tener una comunidad regulada y finalmente estar por encima de la inteligencia artificial, ¿no? Pues porque no tendríamos comunidad si no logramos entender cuando estamos solicitando silencio y atención y no logramos hacerlo, que es lo que nos piden todos y lo que le pedimos todos a nuestros padres: présteme atención. Los niños piden eso: présteme atención, profe, explíqueme bien. Son esos procesos los que nos hacen empáticos y más sensibles al dolor del otro. Ok, yo tendría por decir, cita para el colegio, dice aquí: Gracias.